Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Qué desayunas todos los días? What do you have for breakfast every day? De eso vamos a hablar hoy. That's what we are going to speak about today. Entonces, empezamos, chicos y chicas, empezamos. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? Entonces, vamos a hablar de las fotos. ¿Qué ves en las fotos? Ok, entonces el vocabulario, leche, repitan, leche, leche, it's milk, leche. Ok, ¿te gusta la leche? Me encanta la leche. Café, café con leche. Con is with. Coffee with milk. ¿Prefieres la leche o prefieres el café con leche? Yo prefiero té, pero a mí me gusta tomar té con leche. Ok, tea with milk. No me gusta tomar té con limón. No me gusta. Chocolate. El chocolate es rico. Rico means good, tasty. Or another nice word, sabroso. A lot of people like saying this word, sabroso. El chocolate es sabroso. ¿Te gusta el chocolate? Zumo de frutas. En Latinoamérica decimos jugo. Jugo de frutas. Fruit juice. Jugo. Jugo. Okay, so if you use this in Spain, they will understand. Pero en España, la gente dice zumo. Zumo. Okay. Zumo de frutas. Ok, muy bien. Ok. Entonces aquí están todas estas, todas las palabras, el vocabulario: té, café con leche, zumo de naranja, magdalenas. ¿Qué son las magdalenas? Ok, ¿qué son las magdalenas? Muy bien, cereales, cereals, leche, milk, huevo, eggs, queso, cheese, pan con tomate y aceite. Bread with tomato and oil. Ok, entonces aquí tienen todo esto. Aquí tienen todo esto. Muy sabroso, muy rico. Ok, entonces continuamos aquí. Aquí vamos a escuchar un poco. Ok, y escucha a estas 4 personas de diferentes países hablar de su desayuno y completa la tabla. Listen to these 4 people speak about these 4 people from different countries speak, hablar de su desayuno, of their breakfast, y completa la tabla, and complete the table. Ok, y después ustedes van a hablar en grupos. Cada cuenta qué desayuna normalmente y qué desayuna los domingos. What do you have for breakfast normally, normalmente? ¿Y qué desayunas? What do you have for breakfast on? ¿Qué día es los domingos? Los domingos es Sunday. Yo normalmente, I normally, solo tomo un café con leche. I only have. Tomo is literally to take, but in English we don't say I take a coffee. I say I have a coffee. Solo tomo un café con leche. I only have a coffee with milk. Y una magdalena. Okay, una magdalena. So that's kind of like a bread, like a breakfast, like a muffin. Okay, magdalena. Muy bien. Okay. Una magdalena muy rico. Ok. Pero los domingos tomo un bocadillo de jamón. But on Sundays, I have, like a ham sandwich. Okay. Un bocadillo, yeah. It's kind of like a little piece of bread with ham or something. De jamón y zumo de naranja. Además del café con leche, claro. In addition, además, it means like in addition to the coffee with milk, of course. Claro es of course. Ok, entonces continuamos. Esta es una carta.
Okay, it's una carta. This is a menu. Carta means card, but it also means a menu. Esta es una carta de la cafetería Teide. ¿Cómo se llama la cafetería? La cafetería se llama la cafetería Teide. Y vamos a practicar estas conversaciones. Ok, desayunos, breakfasts. Hasta las 12. ¿Qué significa hasta? What is hasta? Until. Hasta, repitan, hasta. Hasta, until 12. En la mañana, los desayunos, hasta las 12. Las meriendas. Okay. And these are like snacks or afternoon snacks or something like that. Meriendas. No es la comida o el almuerzo. Comida, almuerzo. That's lunch. No es la cena. La cena es muy tarde. En España, la gente cena a las 9, a las 10 de la noche. Esa es una merienda. Desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos continental, muy bien. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? Cuesta €1.75. ¿Ok? Y incluye, it includes un café, bollería o tostada. Okay, that's kind of like a tostada. You know what a tostada? So it's kind of like a roll or, like a crunchy bread or a crunchy, in Mexico it's tortilla, but in Spain it's, like a crunchy piece of bread con mantequilla with butter y mermelada, marmalade or jam. Madrileño, el madrileño. ¿Cuánto cuesta el madrileño? Cuesta €2.10. Centavos means cents. €2.10. €2.10. ¿Y qué incluye? ¿Qué incluye? What does it include? Churros. Churros is like a long piece of bread with sugar. Es un pan largo, long, con chocolate. En este caso, con chocolate o con azúcar. ¿Okay? Entonces, el churro. ¿Okay? Churro con chocolate. El europeo, que cuesta €2.35. €2.35. Y incluye un sándwich mixto caliente. Hot. A hot mixed sandwich. Y también and also un café muy delicioso y es un poco más grande. Y el andaluz. Andalucía es una región en el sur de España. ¿Cuánto cuesta el menú andaluz? The andaluz menu cuesta €2, que incluye una tostada de pan, like a crunchy bread, con tomate y aceite. So crunchy loaf of bread with tomato and oil, olive oil, aceite de oliva, café o refresco. So coffee or a soda. Entonces, ahora vamos a practicar cómo ordenar. Ordenar, repitan, ordenar. So ordenar is the infinitive. Ordenar. Ordenar. Now here, ordena, that is, they're giving you directions. So that's why you have to conjugate it. We haven't looked at this one, but it means they're telling you to order. So it says ordena. Okay, ordena el siguiente diálogo. Ok, entonces vamos a estudiar el diálogo. Vamos a estudiar, we're going to study the dialogue. Ok, entonces aquí tenemos, buenos días, ¿qué desean? Good morning. So, ¿qué desean? Is what do you wish? Buenos días, good morning. What do you wish? Yo solo quiero un zumo. I only want a juice.
Yo quiero un desayuno andaluz. I want an Andalusian breakfast. And you, son? No, mamá. No, mamá. No, mom. Solo quiero un zumo de naranja. No, mom. I only. Solo es only. Only want. So I only want an orange juice. Zumo de naranja is orange juice. So yo solo quiero un zumo de naranja. Ok. Mom, toma algo más. Take something else. Un bollo o una tostada. Like a roll or a piece of bread. Bueno is all right or okay. Pues un andaluz. So an Andalusian one. And un zumo, a juice of orange, an orange juice. Muy bien. So these are not in order. No están en orden. Tenemos que ponerlos en orden. We need to put these in order. That is up to you. That is up to you, and we will do it in class, okay? Entonces vamos a poner todos estos en orden. ¿Entendido? Do you understand? Y después vamos a completar, comprobar. Y después vamos a practicar la conversación. Practice the conversation. En grupos de 3. Fíjate en la carta de la cafetería TID. So we will follow. Fíjate is look at or focus on or kind of look at this menu. Y practica and practice other conversations, otras conversaciones. Una persona es el camarero y los otros dos, and the other two, van a desayunar o merendar. And the other two are going to have breakfast or lunch, dinner, something like that. ¿Qué desean? What do you wish? Un desayuno continental, por favor. A continental breakfast, please. Yo, un café con leche. Coffee with milk y una tostada and a piece of bread con mantequilla y mermelada. Qué sabroso, qué rico, qué rico. Ok, entonces, ok, un poco de pronunciación. Ok, so the little bit of pronunciation here, basically. Ok, gato, agua, agua. Ok, agua. Ok, ok, gota, guerra, guión. Ok, perfecto. Ok, so basically just says el sonido G, se escribe G antes de A, O, y se escribe GU antes de E, I. So basically, it just says it for the G sound, G, G. If it's an A or an O, you don't need to put a U. But if there is an E or an I, okay, it's guión, okay, guión or guerra, gota, gato. Agua, it's a little bit different. Agua. Okay, entonces aquí vamos a completar con G o GU. Okay. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí, GU, guapo means like good looking, guapo. Cigarrillos, cigarrillos. Okay, so here basically you look at these two right here. ¿Cuál es? Es este, cigarrillos. Guitarra es una I, entonces es este, guitarra, GU. Gafas, glasses, es este. Ok, pagar, to pay. So just look at the formula. Guerra, war. Which one? What letter is this? So do you use GU or G? Only G. Guatemala, el país. Okay. So look at the word here. Okay.
Actually, this is yeah, this is an exception. Okay, goma. Okay, goma is kind of like an eraser. Okay, goma. Perfecto. Entonces un poco de pronunciación. G. Ok, entonces ahora, este es un poco de lectura. A little bit of reading. ¿Sabes cuál es la comida más importante para los españoles? Do you know? ¿Sabes? That's do you know? ¿Cuál es which? ¿Cuál es, which is, la comida más importante? The most important meal para los españoles, for Spaniards. Do you know what's the most important meal for Spaniards? ¿Sabes a qué hora cenan en España? Do you know at what time they have dinner in Spain? ¿Sabes? ¿Sabes is do you know? ¿Sabes a qué hora, at what time, cenan, have dinner en España, in Spain? ¿Sabes? Do you know? ¿A qué hora, at what time, cierran las tiendas? The stores close. Ok, entonces ahorita vamos a leer. Lee este texto. Comidas y horarios. That's meals and schedules. El desayuno de los españoles, the breakfast of Spaniards, normalmente es un café. Normally is a coffee con leche, coffee with milk, acompañado, accompanied, or paired, acompañado de galletas, cookies, cereales, cereals, pan tostado, toast, o bollos, or rolls. Muchas personas, many people, toman el desayuno, have breakfast, en un bar, in a bar, o en una cafetería, or in a cafeteria. En esos casos, in those cases, es muy popular el café o el chocolate con churros. En esos casos, in those cases, it's very popular, or the coffee and chocolate with churros, which is the long, sweet breads, es muy popular, very popular. Okay, the chocolate and the coffee with churros are very popular. La comida se hace normalmente más tarde que en otros países. La comida, the meal or the lunch, se hace, is done normalmente, más tarde, later than in other countries, más tarde que en otros países, entre las 2 y las 4 de la tarde, between 2 and 4 in the afternoon. Es la comida principal del día. It's the principal or the main meal of the day. Y muchos restaurantes, and many restaurants, tienen menús bastante baratos. And a lot of restaurants have very cheap menus. La cena también se hace. Dinner is also done más tarde, later, que en otros países. That in other countries. Que en otros países, entre las 8 y las 10 de la noche. Between 8 and 10 at night. Aproximadamente. Approximately. So that's what I said. Entre is between, entre las 8 y las 10, between 8 and 10 at night. Es la cena. Aproximadamente. Approximately. La mayoría de las tiendas, the majority of stores y los negocios and businesses están abiertos, are open, por las mañanas, in the morning, desde las 10, from 10, hasta las 2 de la tarde, until 2 in the afternoon, y desde las 5 hasta las 8, and from 5 until 8. So it's a different schedule, es un horario diferente. Sin embargo, that's nonetheless, en los últimos años, in the last years, hay muchas tiendas, there are a lot of stores que abren, that open durante el día, that open during the day. Okay, so basically everything's closed. Okay, entonces ahora contesta verdadero o falso, true or false. So we're going to go over this quickly and then we'll finish this in class. Okay. Los españoles nunca desayunan en los bares.
Spaniards never have breakfast in the bars. La mayoría de los españoles come fuera de casa. The majority of Spaniards eat outside of home. El horario de las comidas, the time of the meals de los españoles, of the Spaniards, es igual que en los demás países europeos. Es igual, is the same que en los demás países europeos, that in the other European countries. Los españoles, the Spaniards, or the Spanish, cenan, have dinner bastante tarde, really late. La mayoría de los negocios, the majority of businesses, of the Spanish businesses, no abren, don't open por la tarde, in the afternoon. Hay muchas tiendas, there are a lot of stores, que no cierran a mediodía, that don't close midday. Okay, and then we will have a little conversation. ¿A qué hora se levanta la gente en tu país? At what time do people get up in your country? ¿A qué hora se acuesta? What time do they go to sleep, go to bed? ¿Cuál es el desayuno típico? What is a typical breakfast? ¿Cuál es la comida más importante del día? What is the most important meal of the day? ¿A qué hora cenan? At what time do they have dinner? ¿Qué horario tienen las tiendas? What schedule, what hours, okay, do the stores, tiendas, stores have? ¿Qué horario tienen las tiendas? Ok, chicos y chicas, perfecto, perfecto. Entonces, este es el material para la clase, ok. Hasta pronto.